Bueno amigos, aquí estoy de nuevo para explicaros otra característica esencial de este abanico de personalidades, que podemos llamar maliciosas o tóxicas, como dicen ahora. Las psicópatas, trastorno antisocial de la personalidad, narcisistas, maquiavélicos, sádicos, etc. Y es la falta de culpa. No sienten culpabilidad, no sienten culpa. Bueno, y antes de entrar en el tema quiero hacer una breve introducción hablando de algo relevante a lo que quiero explicar. En los últimos años, con toda esta tendencia a patologizar la psicopatía, sobre todo que viene de la neurociencia, a partir de los estudios de neuroimagen, se nos intenta convencer de que el psicópata es un ser que no tiene empatía, que tiene una falta de emociones por un déficit neurológico. O sea, es como tiene una patología, es una persona con un hándicap a nivel neurofisiológico. Y debido a estos fallos se ha producido un fracaso en la socialización, un fracaso a la hora de tener un desarrollo moral, una incapacidad para apegarse. Vale, ya sabéis cuál es mi opinión. Para mí el psicópata no es ningún tipo de enfermo mental, es una persona normal pero distinta. Yo no niego el valor de estas investigaciones, yo sé que el psicópata tiene ciertas características distintas, que no patológicas, pero que no explican todo el síndrome al completo, o sea, no explican toda la personalidad del psicópata y de las personalidades parecidas al psicópata. Y después también no hablemos de todas estas teorías que vienen del coaching y de la psicología positiva y también del New Age, algunas de ellas absurdas, ¿no? Que te dirán te hablarán de la ley de la atracción, de que no existe el psicópata, que todos somos un poco psicópatas, de que no existe la culpa, solo la responsabilidad. Dejando de lado estas cosas, yo sé que estas teorías de la base neurofisiológica son ciertas, pero no explican del todo la psicopatía. Es solo una parte. No hay una relación directa de causa-efecto. Y también, teniendo en cuenta de que estas teorías de la psicología positiva, coaching, New Age, etc., no se deberían aplicar nunca al psicópata, ni al resto de personalidades parecidas, porque lo único que hacen es justificar al psicópata. O sea, le dan una excusa y culpabilizar a la víctima, como si la víctima tuviera la culpa de ser depredado por este tipo de personajes. Psicópatas, integrados o no, narcisistas malignos, lo que sea, perversos, todos tienen conocimiento del bien y el mal. Todos tienen capacidad cognitiva y volitiva, como dice la ley. O sea, saben lo que hacen y deciden hacerlo, quieren hacerlo. Y todas estas explicaciones que los justifican diciendo que son enfermos mentales, que no tienen capacidad de regular su conducta, o que no pueden procesar bien la información emocional y por lo tanto no pueden responder de forma adecuada, no tiene ningún sentido. O sea, la gente que dice esto no conoce al psicópata. Y como ejemplo podríamos tomar a las personas que tienen problemas del espectro del autismo, por ejemplo. Algunas de estas personas no tienen empatía. Están aisladas en su mundo, pero no molestan a los demás. No premeditan, planean y planifican cómo timar, mentir, engañar, dañar a los demás. Lo mismo pasa con personas que tienen alexitimia, que es un problema que se manifiesta por la incapacidad para reconocer los sentimientos y las emociones. Estas personas tampoco molestan a los demás. Incluso una patología, una enfermedad más común, la depresión, hablemos de una depresión grave, depresión mayor. En algunos casos estas personas están tan ensimismadas en su propio sufrimiento que no sienten ningún tipo de interés ni empatía por los demás. Pero
eso no les convierte en abusadores, en manipuladores, etcétera, como el psicópata. O sea, hay otras personas que tienen problemas para sentir empatía, para reconocer las emociones, que no han sabido socializarse bien y aún así, no tienen estas características que tienen las personalidades psicopáticas, que son falsos, manipuladores, malvados, premeditados, etc. En resumen, una característica central del psicópata y de este tipo de personalidades es la ausencia de culpa. O sea, ellos pueden hacer cualquier cosa y no se sienten culpables por ello. Y yo soy un gran creyente en el libre albedrío. Estas personas saben muy bien lo que hacen y quieren hacerlo. Lo que ocurre es que ellos no tienen ninguna consecuencia por hacer algo malo. Y en la sociedad moderna, con estas ideologías degeneradas que tenemos, esta forma de actuar del psicópata se quiere normalizar. O sea, se habla mucho de que hay que acabar con la culpa, que la culpa es algo que nos oprime. Y los límites también nos oprimen. Estamos hablando como... Estamos describiendo perfectamente al psicópata. El psicópata no tiene límites, no tiene culpabilidad. Y para acabar, es cierto, yo no niego que hay una base neurofisiológica. O sea, hay un cableado en el cerebro del psicópata que es ligeramente distinto. No es patológico, es distinto. Y eso es parte de la razón de que no sienta culpa. Pero me atrevo a lanzar un par de hipótesis para completar el razonamiento. Aparte de esto, yo creo que tiene mucho que ver con otra característica de su personalidad, que es la cosificación. Ellos cosifican a los demás, te convierten en un objeto, en algo que no tiene vida, no tiene autonomía. Por lo tanto, cuando ellos maltratan a alguien, no tienen por qué sentir culpa de maltratar a un objeto. ¿Entendéis? O sea, imaginaos que un día vais caminando por la calle y pisáis una hormiga. No querías pisar a la hormiga, pero tampoco te vas a sentir muy culpable porque haya muerto una hormiga. Pues para los psicópatas es igual con el resto de personas. Y por otro lado, el psicópata es un ser que siempre se presenta con una máscara, con un disfraz. Podríamos llegar incluso a decir que carece de un yo o una identidad fija. Si tú careces de una identidad fija, ¿quién se va a sentir culpable? O sea, si detrás de la máscara no hay nada, ¿quién se siente culpable?